Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del verso 13 al verso 35. Lucas capítulo 24, verso 13 al verso 35. La palabra del Señor dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desvaneció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Bendícela, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, Dios. Esta mañana, Padre, en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Padre,
podamos oír tu voz, Señor, hablando, Señor, a nuestros oídos, Dios. Padre, Espíritu, que tu Espíritu, Dios, nos dirija. Que tu Espíritu, Señor Rey Dios, nos ministre. Que esta palabra, Dios, sea como un aliciente, un pan que nos levante, Señor. Levante nuestro ánimo, Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, necesitamos oír tu voz, Padre. En medio de tantas situaciones difíciles, Dios, Padre, levanta nuestro ánimo, Señor. Padre, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vivimos tiempos de crisis como nunca antes. Hoy cumplimos nosotros un año de haber vuelto a reunirnos aquí presencialmente, pero hemos pasado 2 años de una difícil pandemia que ha tomado la vida de muchas personas en nuestro país. Hasta el día viernes habían muerto 8.178 personas. Una cifra muy alta para nuestro país. No somos una nación de muchos habitantes como otras. Y en el mundo ya se cuentan 6.128.653 muertos hasta el día viernes. El COVID-19 no es la única razón de nuestra crisis. Nuestro país, nuestra nación, ya sufría de ciertas dolencias que con la crisis del COVID se han agravado. Sumémosle el daño que el COVID ha producido o los efectos colaterales, primeramente en la salud de muchos de los que han padecido el COVID, los cuales han ahora sufrido secuelas en su cuerpo. También el efecto económico de esta pandemia, al haberse cerrado muchas empresas, haber estado en cuarentena por mucho tiempo, hay muchas empresas que han quebrado, muchos negocios se han cerrado y ha habido mucha pérdida de empleos y ha habido un alto porcentaje, el porcentaje de desempleo en nuestro país se ha prácticamente duplicado con respecto al año 19. Y sumémosle a eso las repercusiones que vamos a tener en nuestra educación. Las escuelas estuvieron cerradas durante 2 años y eso tendrá sus repercusiones en un futuro. Añadido a esto del COVID, nuestros países latinoamericanos están pasando por un periodo de ineficacia en cada uno de sus gobiernos. Y no importa si el gobierno es democrático o es un gobierno autoritario, todos han sido afectados en cuanto a la ejecución de gobernar un país. Esto ha afectado la paz de muchas de nuestras naciones, el bienestar de su población, y estamos incluyendo a Panamá, la seguridad, la economía nuevamente sufre golpes debido a la ineficacia de los gobiernos. Sumémosle a este fenómeno la corrupción que se cierne sobre todos los países. Y nuestro país no escapa a ello, porque nuestro país debemos sumarle no solamente la corrupción, sino también la impunidad que reina en Panamá. Y todos estos efectos lo vamos a ver, lo estamos viendo a corto plazo y lo veremos a largo plazo en la salud, en la educación, en la seguridad, en la producción
y en la economía. Sumémosle a esto, mis hermanos, la contaminación de nuestras fuentes de aguas, nuestras costas, nuestros bosques, la naturaleza, la destrucción de nuestra naturaleza, la extracción de nuestros recursos naturales de manera incontrolable. Y a esto yo le sumo la minería, que se suma a la destrucción de nuestro país. Estamos preparándole a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos un futuro incierto. Añádale a esto, mis hermanos, la inseguridad que se cierne sobre nuestras comunidades, el pandillerismo, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y el desorganizado también, el desprecio por la vida humana que se cierne sobre nuestra sociedad, secuestros, abusos infantiles, tráfico de personas, abuso de los más débiles y los más vulnerables. Añádale a esto, mi hermano, la desintegración familiar, los matrimonios rotos, los niños abandonados. Y Panamá, pues, ha sido reconocida por abundancia de muchas cosas, es lo que significa Panamá. Abundancia de peces, abundancia de mariposas, abundancia de árboles. Y en Panamá hay una abundancia de madres solteras. Añádale a esto, mis hermanos, la guerra que se ha desatado en Ucrania y los rumores de una tercera guerra mundial. Ha producido el alza del combustible y el alza de combustible produce inflación. Inflación en medio de una falta de empleo. Añadémosle a esto el cambio climático que estamos experimentando, la naturaleza que es impredecible. Nuestros agricultores ya no saben qué sembrar, no saben si es verano, no sabemos si es invierno. La naturaleza se ha vuelto en contra del hombre. Ya los fenómenos naturales son más frecuentes y son más devastadores. En los últimos años ha habido una gran cantidad de volcanes que se han activado. Los huracanes son más fuertes y son más frecuentes. Los tornados son más violentos. Eso significa que el futuro que nos espera es incierto. Los acontecimientos que nos rodean no son nada favorables. Estamos viviendo una crisis en todos los sentidos. La maldad de este mundo se ha incrementado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, dice la palabra del Señor. Cuando las adversidades llegan, ¿sabe? Los pensamientos se nos atiborran. En la mente hay como un colapso y provocan muchas veces en nosotros confusiones y hacen que tomemos decisiones equivocadas muchas veces. Unos se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está sucediendo estas cosas? Otros se preguntan o personalizan el problema y dicen, ¿por qué, Señor, me sucede esto a mí? Los que han perdido su empleo y no hayan manera de poder salir de su situación económica. Los que tienen problemas familiares se preguntan, ¿por qué me sucede esto a mí? Y muchas veces, aunque no expresemos con palabras, pero sí lo hacemos con nuestros actos y nuestras decisiones y nuestra conducta, en realidad nos estamos preguntando en silencio, ¿dónde está Dios
en toda esta situación? Y la respuesta que nosotros recibamos o las conclusiones a las cuales nosotros lleguemos determinarán el camino que vamos a tomar de aquí en adelante. Si nosotros persistimos en cuestionar a Dios en lugar de confiar en Dios, definitivamente sucumbiremos a la incredulidad, estaremos confundidos, ansiosos, temerosos y dejaremos de confiar en nuestro Dios. La crisis que hemos estado experimentando en estos 2 últimos años ha producido reacciones diversas en muchos cristianos, en la fe de muchos. Unos se han enfriado, como dice la Escritura. Ya estaba escrito, no nos debe sorprender. Pero mientras unos se han enfriado y han perdido la fe, han perdido la confianza, otros han reaccionado de manera contraria. Muchos en este tiempo han sido despertados a un avivamiento. Muchos en este tiempo han entendido los tiempos que estamos viviendo. Han reorganizado sus prioridades para unirse a esa urgencia que hay en Dios, para unirse a la prioridad que en estos momentos Dios tiene de ganar a los que más podamos antes de que llegue el fin. ¿Cuánto creen eso? Aquellos que han decidido seguir confiando en Dios no necesariamente van a entender las cosas que suceden. Los que confían en Dios no necesariamente pueden entender todo lo que nos está aconteciendo. No entenderán lo que pasará en el futuro quizás, pero gozarán de paz y tranquilidad porque solamente saben una sola cosa: que Dios es soberano, que Dios sigue reinando, que Dios sabe lo que hace, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Esos son los que confían en el Señor. Isaías capítulo 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En medio de tantas crisis, aquellos que han confiado en el Señor, aquellos que han guardado la fe, estarán en paz y en tranquilidad a pesar de que el mundo se esté desmoronando a su alrededor. Un día como hoy, domingo de resurrección, un día muy especial para nosotros, porque hermanos, tenemos 2 años que no nos reunimos para celebrar este día. 2 años en que hemos tenido que celebrarlo en casa, en cuarentena. Pero este año nosotros podemos celebrarlo juntos como hermanos que somos en Cristo Jesús. Sin embargo, podemos observar que muchos aún están confundidos. No están en el lugar que debían de estar. La situación de crisis que se cierne sobre el mundo ha confundido a muchos en cuanto a cuáles son nuestras prioridades. Hoy era prioritario estar aquí, hermanos. Hoy era prioritario estar aquí, pero nuestras prioridades están confundidas. Hay prioridades más o que sobrepasan la prioridad de Dios. La situación de crisis que nosotros vivimos, podemos compararla con la situación que vivió el profeta Habacuc. Cuando el profeta Habacuc
estaba en la plenitud de su ministerio profético, el reino de Judá estaba por ser invadido por un gran imperio. Se oían los rumores de guerra, como hoy nosotros estamos viviendo. La economía del reino estaba por el suelo, como hoy nosotros estamos viviendo. Había escasez, como hoy nosotros estamos viviendo. Había violencia, había injusticia, había impunidad. Se asomaba un futuro incierto en el reino de Judá. La pregunta que todos hacían, y muchos en silencio también, como hoy en día, ¿qué sucederá en el futuro? ¿Qué será de nosotros? Y ante la situación caótica que ellos estaban viviendo, la primera reacción del profeta en su libro de solamente 3 capítulos es una reacción de desesperación, al igual que muchos creyentes en este tiempo. Y en su desesperación hace lo que un creyente de este tiempo también hace como una reacción normal de un desesperado ante una situación de crisis. El profeta inicia su libro con una queja ante Dios. Él cuestiona a Dios, como muchos hoy se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Y él le dice, en el verso 2 del capítulo 1, al Señor le pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estaba cuestionando a Dios porque Dios parecía en silencio. Dios parecía estático. No hacía nada el Señor. Ante su queja, el Señor decide contestarle. ¿Y sabe cómo le contesta al Señor? El Señor le revela lo que vendría. ¿Y qué vendría? ¿Qué le enseña al Señor? Viene destrucción y muerte para el pueblo. Viene la cautividad para Judá. En otras palabras, la respuesta del Señor fue, si tú crees que las cosas están mal, pues estarán peor. Lo que viene es peor. Ante esta revelación, el profeta cambia la tonalidad de su clamor. Ahora el profeta empieza a clamar por misericordia, reconoce el pecado del pueblo. El profeta quiere tener esperanza del futuro. Y Dios le muestra la escena final. Dios le muestra que Él rescatará a su pueblo al final. Lo hará volver, pero hará volver a un pueblo transformado. Después de haber pasado una disciplina de parte de Dios. Y ahí es donde el Señor le dice al profeta, el justo por su fe vivirá, mis hermanos. Y hoy, en medio de tanta crisis, nuevamente esta frase tiene que volver a tomar en nosotros y retumbar en nuestros corazones. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, mis hermanos, no perdamos la fe y la confianza en Dios en medio de tiempos difíciles como la crisis que hoy estamos viviendo. Debemos tener claridad en cuál es nuestra verdadera amenaza. Nuestra verdadera amenaza o nuestra amenaza no es el COVID. Nuestra amenaza no es la guerra. Nuestra amenaza no es la inflación. Nuestra amenaza es que perdamos la fe. Esa es nuestra verdadera amenaza. Habacuc, después de todas las revelaciones del Señor, lo que venía no era bueno. Sin embargo, el saber que hay esperanza en el Señor, el saber que podemos depositar nuestra confianza en Dios a pesar de las pruebas, de las crisis, a pesar de los problemas, que podemos depositar nuestra fe en Dios porque Dios al final obrará a nuestro favor.
se llena de tal confianza que su libro, de solamente 3 capítulos, que empezó con una queja, termina con una declaración de absoluta fe y confianza en Dios. Termina con una oración de esperanza, y es la oración que hoy nosotros debemos hacer delante del Señor en medio de tanta prueba y de tanta situación adversa. Nosotros también podemos decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Mis hermanos, aunque haya guerra, aunque haya inflación, aunque no haya empleo, aunque todas las cosas que teníamos antes ya no las disfrutemos, aunque nos corten el crédito de nuestras tarjetas, aunque se nos acaben los ahorros de nuestras cuentas, aunque le debamos al paisano de la tienda, aunque no sepamos mañana qué vamos a comer, el profeta pudo decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él es el Señor, Él es nuestra fortaleza. Estamos viviendo lo que es el proceso de Dios. Es necesario el tratamiento que estamos viviendo, mis hermanos. Es la disciplina para poder estar preparados espiritualmente y enfrentar los retos que vienen por delante. Este camino nuevo para nosotros solamente es para los valientes. Solamente es para los valientes. Para los otros no será así. Solo aquellos que se han atrevido a confiar en Dios, a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que esté pasando alrededor de sus vidas, a pesar de lo que esté pasando en la sociedad, a pesar de los problemas en la familia, a pesar de los problemas en la economía, a pesar de los problemas en el mundo, aquellos que siguen confiando en Dios podrán estar preparados para los retos que tenemos por delante. Algo que tenemos que reconocer, mis hermanos, hoy es que el mundo le ha fallado a Dios. Y algo que tenemos que reconocer también es que la iglesia le ha fallado a Dios. Y que tenemos que reconocer que nosotros le hemos fallado a Dios. ¿Por qué preguntar o cuestionar a Dios de algo que es nuestra entera responsabilidad? El profeta Jeremías también le tocó vivir ese tiempo de crisis en Judá, en la ciudad de Jerusalén. Pero Jeremías también llegó a un entendimiento de que lo que estaban viviendo era la disciplina de parte de Dios, que Dios estaba procesando a su pueblo para purificarlo. Y Dios estaba procesando a su pueblo hoy para purificarlo. Y el profeta Jeremías escribe en Lamentaciones capítulo 3, verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué cuestionar a Dios? Cuestionemos nuestra conducta, cuestionemos nuestro caminar. Jeremías tenía claro que lo que la nación estaba viviendo era el resultado de haberse apartado de los caminos del Señor. Eran las consecuencias del pecado en que habían estado viviendo. Jeremías estaba consciente de los tiempos y del estado espiritual en que se encontraba la nación. Eran tiempos
no para quejarse de Dios, eran tiempos para buscar el rostro del Señor. Era el cumplimiento de los juicios de Dios, era el tiempo del tratamiento con su pueblo. Y hoy, mis hermanos, nosotros también debemos reflexionar acerca de nuestros caminos. Jeremías dice en el verso 40 de ese capítulo 3, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Al igual que esos discípulos que caminaban hacia Emaús, hoy muchos creyentes caminan por el camino de la tristeza, de la desilusión, del desaliento. Han salido como de sus rebaños, han salido de su Jerusalén y salen de ese sitio de donde vieron milagros y vieron prodigios y vieron la manifestación de Jesús el Mesías, de ese sitio en donde estaban en la presencia de Jesús. Salen de allí porque ya no perciben la presencia de su Señor. Van por un camino incierto que no saben a dónde va, buscando esa vida normal. Como ovejas alejadas de su rebaño, caminan como ovejas sin pastor. No tienen un destino determinado. Caminan como si en el camino se les va a aclarar el panorama, pero a medida que avanzan se hunden más en su desesperación por intentar entender lo que está pasando, por intentar entender a Dios. Los discípulos que caminaban hacia Emaús representan pues la condición anímica de muchos creyentes hoy en día respecto a la resurrección de Cristo. Generalmente hablamos de la resurrección en los funerales. Generalmente hablamos de la resurrección solamente en días como hoy. Pero la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Es la base de nuestro caminar cristiano. La resurrección de Cristo determina nuestra conducta. Estos que iban a Emaús representan al mundo en este tiempo. El primer domingo de resurrección de la historia, caminaban dos desanimados, caminaban dos confundidos, caminaban dos que no entendían lo que sucedía, no entendía por qué sucedían las cosas. Caminaban dos haciéndose una pregunta: ¿por qué Dios permite esto? En sus corazones estaba esa interrogante: ¿por qué Dios permitió que Jesús muriera? ¿Por qué Dios nos deja en situaciones como esta, de incertidumbre? Y la razón de su desánimo es la misma razón de muchos desanimados en este tiempo. Han perdido la fe, han perdido la confianza en Dios. Perdemos de vista la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios me dice que Dios está en control, que Dios tiene dominio de todas las cosas, que Dios va a ejecutar sus planes, que Dios va a cumplir su palabra, que Dios será fiel a sus promesas. Y estos dos, al igual que el resto de los seguidores de Cristo de ese día, habían perdido de vista la resurrección de nuestro Señor. Habían olvidado que Jesús había hablado de su resurrección, que Jesús había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Mostraron incredulidad al respecto porque no entendieron cuáles eran los planes de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, la fiesta de la Pascua se acercaba. Estaba a unas horas por empezar.
Ellos empiezan la fiesta desde el viernes a las 6 de la tarde, sería nuestra hora acá. El viernes a las 6 de la tarde empieza para ellos la Pascua. Y era necesario que esos 3 que estaban crucificados en esas cruces, ellos tenían que ser bajados, porque ellos no iban a hacer una fiesta con 3 cadáveres así expuestos. Así que no era conveniente para la fiesta que estos cadáveres estuviesen colgados en estas cruces. Así que un varón, había que bajarlos, y un varón llamado José de Arimatea solicita a Pilatos el cuerpo de Jesús. Se dice que José de Arimatea era un discípulo de Cristo, pero era parte del Sanedrín, era parte de aquellas autoridades judías, pero era un creyente en secreto, era como de la CIA de los cristianos. Él era secreto. Sin embargo, da a manifestar su identidad con Cristo al solicitar el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Poncio Pilato le da la autorización. José de Arimatea tenía una tumba que no había sido usada todavía, y él la presta para que allí se deposite el cuerpo de Jesús. Era prestada la tumba. O sea que el cuerpo de Jesús iba a estar allí por un momento, por mientras pasaba la fiesta. En este bajar el cuerpo de Jesús no hubo tiempo de preparar el cuerpo como lo acostumbraban los judíos, embalsamarlo con especias aromáticas. Así que envolvieron el cuerpo de Jesús en una sábana y lo llevaron a aquella tumba. Las mujeres, dice la Escritura, que habían acompañado a Jesús desde Galilea, fueron con José de Arimatea hasta depositar el cuerpo de Jesús en aquella tumba, y la tumba fue sellada con una gran piedra. Cuando llegó el domingo, estas mujeres habían preparado las especias para ungir el cuerpo de Jesús y fueron a la tumba para embalsamar el cuerpo. ¿Qué esperaban ellas encontrar? A Jesús muerto. Eso es lo que ellas esperaban encontrar. Ellas habían olvidado que Jesús le había dicho de que iba a resucitar al tercer día. De repente, el día que Jesús lo dijo, no lo creyeron. Había incredulidad en todos ellos, incluso en los apóstoles. ¿Por qué llevaban especias en sus manos? Porque esperaban embalsamar un cadáver. No creyeron que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué no hacemos las cosas que como creyentes deberíamos hacer? Porque no hemos creído. ¿Por qué los 2 que caminaban en Emaús estaban desanimados? Porque no habían creído. No creyeron que Jesús había resucitado. A pesar de que las mujeres le dieron testimonio, ellos todavía no creían que Jesús había resucitado. El mismo Jesús los reprende en el camino y le dice: insensatos, duros de corazón, tardos para creer lo que los profetas han dicho. ¿Por qué nosotros nos desanimamos ante la primera adversidad? Porque no creemos. Al igual que estos 2. ¿Desanimados por qué? Porque no creyeron. No creemos nosotros tampoco. Perdemos la confianza en Dios. Estas mujeres caminaron hacia la tumba esperando encontrar a un Jesús muerto. No habían creído lo que Jesús había dicho. Habían olvidado aún las palabras que Jesús había dicho. No creyeron las palabras en un principio. Y la palabra que tú no crees,
es una palabra que tú olvidas. Cuando tú oyes una palabra y tú no la crees, se te olvida. Se te olvida. Fue hasta que escucharon las palabras de los dos varones que se les aparecieron en la cueva. Buscaron el cuerpo, ella no lo encontraron, aparecieron dos varones, los cuales le dijeron, y eso está en Lucas 24:6, les dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Y miren lo que los varones dicen, acordaos, acuérdense, recuerden lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense lo que Jesús dijo. Acuérdense lo que Jesús le declaró. Dice el verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces fue cuando se acordaron de lo que Jesús había dicho. Y en este domingo de resurrección, mis hermanos, nosotros debemos recordar las promesas que el Señor nos ha hecho. Acuérdate de las promesas que Dios te ha hecho. Acuérdate de las palabras que Dios ha declarado sobre tu vida. Acuérdate de las enseñanzas que tú has encontrado en la palabra de Dios para ti. Acuérdate de lo que Dios te ha mostrado, de quién eres tú. Acuérdate de lo que el Señor te ha dicho. Acuérdate de lo que el Señor ha dicho quién tú eres. Acuérdate a dónde el Señor te ha prometido que vas a llegar. Acuérdate de las cosas que el Señor ha prometido que vendrán sobre ti. Recuerda lo que el Señor ha declarado sobre tu vida. No te olvides de la palabra, porque si tú te olvidas de la palabra, entonces es porque no la has creído. Cree lo que el Señor ha dicho. Acuérdate de la palabra del Señor. Recordemos la palabra de Dios. Cobremos fe, porque la palabra del Señor nos infunde fe. La palabra del Señor nos llena de fe. Cobremos confianza en el Señor por la palabra que Él nos ha dicho. Cobremos ánimo en el Señor porque el Señor ha declarado palabra sobre nosotros. No olvidemos lo que Dios ha declarado sobre su iglesia. Lo mismo ocurrió con estos dos desanimados que caminaban en el camino de Emaús. Dice el texto, ellos no sabían que Jesús era el que estaba al lado suyo. Y Jesús empezó, dice, desde Moisés, enseñarle lo que la palabra de Dios decía acerca de él. La palabra del Señor nos saca de toda confusión. La palabra del Señor nos saca de la incredulidad. La palabra del Señor nos aclara el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Y su resurrección para nosotros representa la base y el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Es la base y el fundamento de nuestra fe. Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 17 al 19 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no fueron perdonados. Entonces, también dice Pablo, los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los que han muerto en Cristo se murieron para siempre. No resucitarán. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sin creer en la resurrección, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima, porque estaríamos practicando una simple religión, una religión más, si Cristo no hubiese resucitado. Cristo resucitó como primicia
de los que durmieron, sigue diciendo este verso. Es el primero en resucitar en gloria. Es la primicia de la resurrección. Y asimismo, como Cristo resucitó en gloria, nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Asimismo, nosotros resucitaremos. Pero hay algo más importante y necesario considerar sobre la resurrección de Cristo en este tiempo de crisis. Porque, como les decía, relacionamos la resurrección de Cristo solamente con la vida venidera. La resurrección de Cristo, es porque resucitaremos nosotros también. Y no es así solamente. La vida que debemos vivir como cristianos en esta tierra es una vida en el poder de la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿y en cuántos mora el Espíritu Santo? Si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Tu cuerpo que tienes ahora mismo será vivificado. No solamente en el día de la resurrección, ahora. Es lo que el verso... Ahora, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. La resurrección de Cristo nos invita a llenarnos de fe en este tiempo, a tener ánimo en este tiempo terrible, a tener confianza en este tiempo de crisis, a dejar de caminar en la carne y empezar a caminar en el poder del Espíritu. Cristo resucitó para que nosotros como creyentes pudiéramos gozar de una nueva vida. Como hijos de Dios, poder gozar de una vida triunfante en medio de crisis. Una vida triunfante no se puede vivir en el poder de la carne, sino en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu, en la llenura del Espíritu. Y ese es un reto para nosotros hoy. Aquellos que hemos decidido confiar en Dios a pesar de, tenemos que aprender a caminar en el poder del Espíritu, en la llenura del Espíritu. Tienes que recordar algo: Jesús camina a tu lado. Estos no sabían que Jesús estaba a su lado. Muchos quizás han decidido no caminar al lado de Jesús, pero Jesús sí ha decidido caminar a su lado y ellos no se han dado cuenta. Quizás hemos decidido en un momento apartarnos de Cristo, pero Cristo no ha decidido apartarse de nosotros. Y muchas veces caminamos sin tener la conciencia de que Cristo está a nuestro lado, porque estamos tan metidos en el dolor que nos embarga, estamos tan metidos en la situación que estamos viviendo, que no percibimos su presencia a nuestro lado. La desesperación, la desesperanza que muchas veces nos envuelve, nos nubla la visión que tenemos de las cosas de Dios y no percibimos el mover de Dios, no percibimos el accionar de Dios, no percibimos la compañía de Dios, no percibimos la administración de Dios. Percibimos a un Dios alejado en cuanto a nuestra realidad, cuando en la realidad
Nuestro Dios está más cerca de nosotros hoy como nunca. ¿Cuántos dicen amén? Sé que es difícil que en la adversidad poder percibir la presencia del Señor, porque los problemas nos abruman, la situación se nos sube a nuestro pensamiento y lo único que vemos a nuestro lado, a nuestro alrededor son problemas, pero Dios está al lado tuyo. Dios marcha al lado tuyo. Jesús resucitado marcha al lado tuyo, aunque tú no lo percibas. Hoy es un día de resurrección. Hoy debemos resucitar a una vida espiritual que ha estado enterrada, debajo de una pila quizás de frustraciones, de desencantos, de desilusiones, de problemas, de decepciones. Hoy debemos resucitar a una nueva vida. Hoy debemos decirle adiós al desaliento, adiós al desánimo, y hoy reconocer que Cristo resucitado está a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy debemos volvernos de nuestro caminar a ese Emaús de cada uno de nosotros. Debemos regresar a nuestra Jerusalén. Debemos regresar al lugar de su presencia. Hoy debemos volvernos de nuestra tierra carnal y regresar a nuestra tierra espiritual que hemos abandonado. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Hoy celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Hoy debemos celebrar nuestro retorno a nuestra tierra espiritual. Hoy, al igual que estos dos, debemos hacer arder nuestro corazón mientras escuchamos a Jesús describiendo su plan para cada uno de nosotros. Abramos nuestros oídos espirituales. Quizás no podamos entender todas las cosas, pero podemos oír la dulce voz de nuestro Dios diciéndonos: no temas, yo estoy contigo en este tiempo de crisis. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es